Hola hermanas, muy buenos días. Les mando un saludo a todas mis hermanas de Iglesia Nueva Vida Coacalco y a todas las personas que se nos unen en la transmisión. Un saludo y bendiciones de parte de nuestro Dios. Bueno, pues esta mañana yo voy a compartir un tema que se llama Naturaleza Divina y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice de cómo nosotros podemos llegar a participar de esa naturaleza divina. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3, que dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta última parte nos dice, creo que nos describe a quién va dirigida la carta del apóstol Pedro. A aquellas personas que hemos aceptado la redención por medio de la sangre de Jesucristo, que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que hemos pasado de una antigua naturaleza a una nueva vida por medio del poder de esa sangre del Cordero de Dios. Solamente estas personas pueden llegar a ser participantes de la naturaleza divina, y vamos a ver por qué. En primer lugar dice que es por su divino poder que nos da el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su divino poder es que nos da el conocimiento de Dios y consecuentemente nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué significa eso? Que al darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, significa que nos está dando todo lo que necesitamos para vivir como Dios quiere, como Dios espera. Como decían las abuelitas, para vivir como Dios manda. Bueno, Él nos lo da. Está en su divino poder el darnos el conocimiento, darnos la fe, todo lo que necesitamos para poder vivir una vida de piedad o una vida de santidad, que es lo mismo. Y luego dice que por medio de esas cosas que nos da, por medio de ese conocimiento, el conocimiento está en la Biblia. Y en la Biblia encontramos las promesas. Entonces dice que por medio de esas grandísimas promesas, por ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa participar de la naturaleza divina? Sino que ser participantes del carácter de Cristo, poder ser un reflejo del carácter de Cristo, poder ser un reflejo de la imagen de Dios. En un principio, cuando Dios creó al hombre, hombre y mujer, les da un mandamiento, que fue: multiplíquense y llenen la tierra. En ese momento todavía no había pecado en ellos. El deseo de Dios era que la tierra se llenara de personas que reflejaran su imagen. Ese era el propósito en un principio. Dios en verdad quiere que su imagen se multiplique en la tierra. Y Cristo vino a ganar eso para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos participar de la naturaleza divina? Llegando a obtener, llegando a vivir, a tener, a imitar o a ser un reflejo del carácter de Cristo. Y bueno, aquí seguimos leyendo, versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente conocer a Jesucristo, tenerlo como un estándar, definitivamente Él es nuestro ejemplo para vivir. Él es el primero que vive una vida de virtud, una vida divina en esta tierra. Si nosotros queremos ser participantes de la naturaleza divina, es forzoso ver a Jesucristo. Y bueno, aquí nos deja el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, esta lista de cosas, estos lineamientos de cómo podemos llegar a lograrlo. Y me gustaría desmenuzar un poquito estos dos versículos, ahí en el 5 que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. O sea, primero nos dice que por medio de las promesas, por medio del conocimiento que por el poder de Dios nos dio, nos da las promesas que nos ayudan a participar de la naturaleza divina. Y luego nos dice que esto no es automático, que eso no lo va a hacer Dios por nosotros. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos poner nuestro esfuerzo, debemos tener la intención, la intencionalidad de lograrlo. Nos toca a nosotros. Nosotros tenemos, por gracia, gratuitamente, no tenemos que hacer absolutamente nada, gratuitamente tenemos la salvación. Salvación que ni merecíamos ni nos podíamos ganar. Esa fue gratuita, gratis, por el puro afecto de su voluntad. Pero el lograr nuestra santidad, eso sí nos corresponde a nosotros. Y es lo que vemos aquí. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Repito, implica poner la intención de lograrlo. Implica dar nuestro mejor esfuerzo por lograrlo. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Esto qué significa? ¿Por qué está en primer lugar la fe? Porque es lo primero que logramos. Y de hecho esa nos la dio Dios. Pusimos fe, creímos en el Evangelio, creímos en la vida eterna que Dios nos ofrece a través de su Hijo, creímos en el perdón de nuestros pecados. Y a esa fe, sobre esa fe, en primer lugar, no basta. Tenemos que seguir trabajando en nuestra santidad, que definitivamente eso es nuestro estilo de vida. Tenemos que seguir trabajando. Entonces, a ese primer cimiento que fue nuestra fe, vamos a poner, dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Saben ustedes lo que significa virtud? Es la definición de virtud, capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Un buen ejemplo es una planta medicinal, porque tiene ciertas características la planta, es virtuosa. Podemos hacernos un tecito de la planta medicinal, de una hierbabuena o algo así, y nos tomamos el té y va a producir un efecto positivo, un efecto de bien. Si una cosa no tiene la capacidad de producir un efecto positivo, entonces no hablamos de virtud. Y eso mismo ocurre con las personas. Nosotros tenemos que procurar que todo nuestro proceder tenga un efecto positivo en los demás. De esa manera nos convertimos en personas de virtud. Ahora, eso tampoco viene completamente de nosotros. Sí ponemos nuestro esfuerzo, pero realmente quien nos da virtud, quien nos hace virtuosos, es Dios por medio de su palabra. Por eso, ¿alguna vez te has preguntado, ¿para qué me sirve conocer a Dios? Bueno, conocer a Dios nos sirve para tener ese estándar de la vida de Cristo y poder así medirnos cómo nosotros estamos actuando, cómo nosotros estamos viviendo, si realmente vale la pena o no.
por ese conocimiento que adquirimos de Dios en la palabra, es que llegamos a hacer nuestra vida virtuosa. Y digo, eso a mí se me hace extraordinario. Y entonces sigue diciendo aquí el versículo 5, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. El conocimiento de Dios, bueno, nos estandariza nuestro actuar. Definitivamente, si nosotros queremos tener una vida agradable a Dios, tenemos que ver al Maestro. Él es nuestro ejemplo. Tenemos que ver su vida y definitivamente es un buen estándar. Y conocer a Dios nos trae mucho beneficio, porque conocemos las promesas, conocemos la sabiduría de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de la sabiduría de Dios, decimos, wow, yo no sé nada, realmente no sé qué estoy viviendo. Cuando nosotros nos damos cuenta de la soberanía de Dios, decimos, wow, pues entonces, ¿qué puedo hacer que no esté en su conocimiento? ¿Qué puedo hacer que no escape a su control? Y bueno, el conocimiento de Dios es algo definitivamente necesario incluso para tener fe. Por lo que conozco de Dios es por lo que confío en Él, es por lo que tengo fe. Pero bueno, entonces, añadiendo nuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. El dominio propio significa tener dominio de nuestras pasiones, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestro comportamiento, aún de nuestras palabras. Dominio propio, que podamos tener el dominio de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Y esto, repito, también es un don de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio nos lo da Dios. Todas estas cualidades, virtud, conocimiento, dominio propio, son definitivamente características divinas, características del carácter de Dios, del carácter de Cristo. Y nosotros, aquí el Espíritu Santo nos anima a adoptar estas características divinas, porque así vamos a poder participar de la naturaleza divina. Entonces, esto es importante. Sigue diciendo, al dominio propio, paciencia. ¿Qué podemos decir de la paciencia? La paciencia también es un atributo de Dios y ahora sí que gracias a Dios que nos tiene paciencia. Muchas veces es mucho lo que nos dicen los incrédulos, ¿no? Que cuando nosotros decimos y hablamos, por ejemplo, de que Dios vuelve, de que la segunda venida de Cristo está próxima, nos dicen, bueno, es que desde hace 2000 años que se escribió esto, la venida de Cristo está próxima. ¿Por qué se tarda, no? Y la misma palabra, esta misma epístola más adelante nos dice que no es tardanza, como algunos piensan, sino que es paciencia de Dios. Paciencia porque Él está esperando salvar más almas. Y Él está teniendo paciencia con el propósito de salvar a más personas. Él está interesado en salvar a los perdidos más que nosotros mismos. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Está hablando de Dios. Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y es que su paciencia tiene ese propósito de esperar a que los perdidos se arrepientan y alcancen salvación. De que nosotros, los que somos hijos, también nos dediquemos más a la santidad, a
al cuidado de nuestra salvación. Entonces, la paciencia realmente es una cualidad de Dios. Y bueno, de hecho, cuando nosotros adoptamos paciencia, de hecho nos dice la misma palabra que para lograr las promesas, para recibir las promesas, tenemos que tener fe y paciencia. O sea, definitivamente es una cualidad que tenemos que adoptar, porque necesitamos ser pacientes para esperar la segunda venida de nuestro Señor. O sea, es una cualidad divina. Él es paciente y nosotros debemos reflejar paciencia también, porque nos sirve para esperar las promesas de Dios. Bueno, luego sigue diciendo que a la paciencia debemos añadir piedad. ¿Qué podemos decir de la piedad? La piedad es un sinónimo de compasión. Y la compasión, esto es un punto muy, muy bonito, porque la compasión, por definición, es sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. O sea, tener compasión de alguien no nada más es decir, pobrecito, ¿cómo le va? Pues ojalá que Dios lo bendiga. Sino que la compasión, dice aquí la definición, que es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor. Implica una acción de nuestra parte, implica una acción que alivie el dolor de la persona que está sufriendo, implica incluso remediarlo, poner una acción que evite ese dolor. Cuando Jesús, dice la Biblia, que cuando Él sintió compasión de la gente, le dio de comer. Nosotros, cuando replicamos esa parte del carácter de Cristo y sentimos compasión por alguien, definitivamente nos mueve a hacer algo, implica una acción, algo que le ayude o que remedie su mal o incluso que lo corrija o que lo evite. Eso es la compasión. Y yo creo que eso es un punto muy, muy bonito, muy importante. Y es otra vez una cualidad divina. Primero está en Dios y después está en nosotros. Por eso es que decíamos que las personas que pueden vivir de esta manera, en este estilo de vida, son personas redimidas, son personas que ya tienen una nueva naturaleza, que han nacido de nuevo, porque solamente esas personas pueden obtener todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas necesarias para tener una vida que agrade a Dios. Entonces, ¿cómo desarrollamos en lo práctico una vida agradable a Dios? Pues siguiendo estas cosas que nos está hablando el versículo 5 y 6, 7. Entonces sigue diciendo dice a la paciencia piedad, que es lo mismo que compasión, a la piedad afecto fraternal. ¿Qué podemos decir del afecto fraternal? Pues es un amor genuino, un amor no fingido. Dice Primera de Pedro 1:22, más adelante, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto solamente se puede lograr cuando hemos captado el amor de Dios. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios se ha derramado en nosotros. Y si no tenemos ese amor, no podemos hacer nada de estas cosas. Si no tenemos una nueva naturaleza, no podemos recibir estas cosas
porque son cualidades divinas. Desde el momento en que nosotros podemos llevar a cabo este estilo de vida, es porque participamos de la naturaleza divina. Pero repito, porque aquí lo dice, debemos hacer el esfuerzo, debemos tener la intención de lograrlo. Esa es nuestra parte. Dios pone en nosotros la capacidad para lograrlo, pero nosotros debemos ejercitarnos. Dice, a ver cuál es, 1 Timoteo 4:7, que debemos ejercitarnos para la piedad, ejercitarnos para la santidad. Ese ejercitarse es como entrenarse, es como disciplinarse, y eso corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que procurar esa disciplina. Y vaya, a veces, si no podemos lograrlo en las cosas comunes de la vida, mucho menos lo vamos a lograr para los aspectos espirituales. Necesitamos disciplina en nuestra vida, disciplina en nuestras actividades, nuestras obligaciones, en nuestra vida diaria y cotidiana. Y necesitamos esa disciplina también en el aspecto espiritual para llegar al conocimiento de Dios, para llegar a las promesas, para lograr adquirir esas cosas, esa capacitación de parte de Dios para vivir una vida agradable a Él mismo. Entonces, sigue diciendo afecto fraternal y amor. Bueno, el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿por qué debemos vivir así? ¿Por qué? Alguien se preguntará, bueno, ¿por qué debo ocuparme en vivir una vida santa, en vivir una vida piadosa? Porque es así como Dios quiere que vivamos esperando la segunda venida de nuestro Salvador, que para su segunda venida ya viene no como Salvador, no como Cordero, sino como juez, ¿verdad? Dice aquí, incluso, quisiera leer en el capítulo 3, de este mismo segunda de Pedro, dice, en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto está escrito, hermanas, hermanos, no para decir o llenarnos de miedo. Esto está escrito para llenarnos de esperanza, de que Dios nos promete tierra nueva y cielos nuevos, porque todo tiene que ser renovado. Nosotros mismos vamos a ser renovados, ¿verdad? Y toda la creación, dice la palabra, toda la creación aún gime por, como nosotros gemimos por la redención de nuestros cuerpos. Es que con la caída de Adán y Eva, toda la naturaleza cayó y todo el universo se contaminó. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y todo va a ser, aquí lo dice, todo va a ser renovado. El Señor va a empezar de nuevo.
Y nosotros debemos esperar. O sea, puesto que esto es un hecho, puedes estar seguro de que así va a ser. Dice el 11, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí nos está diciendo cómo debemos esperar. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Cómo debemos esperar? Viviendo, cuidando nuestra manera de vivir, cuidando nuestro estilo de vida. Y es lo que nos habla acá, lo que estábamos estudiando del capítulo 1. El hecho es, hermanos, hermanas, de que dice la palabra, lo que acabamos de leer, que Él espera que nosotros vivamos una vida piadosa para que estemos limpios y sin mancha para cuando Él llegue. Nosotros debemos vivir así, esperándolo en todo tiempo, porque aspiramos a ser un reflejo de su gloria, a ser un reflejo del carácter de Cristo, a ser un reflejo de la imagen de Dios. Y es que nosotros somos, bueno, creo que un ejemplo muy claro es el de la luna y el sol. La luna no tiene luz por sí misma. La luna no emite luz. El sol emite luz, emite energía, calor. Y cuando la luz del sol le da a la luna proyecta, refleja la luz que alumbra en la oscuridad. Y así es como nosotros tenemos que ser. Nosotros por nosotros mismos no tenemos luz, no tenemos la capacidad, la virtud de poder reflejar el carácter de Dios, la imagen de Dios, de poder participar de la naturaleza divina. Por nosotros mismos no podemos. La fuente de la gracia, que es Dios, la fuente del conocimiento, la fuente de luz, es Él. Y Él espera que nosotros tengamos una vida limpia y sin mancha. ¿Cómo se logra? Teniendo una vida agradable a Dios, viviendo como Él nos enseña. Y bueno, no se queda nada más en el conocimiento de qué es lo que Dios espera de mí. Yo necesito la capacidad para vivir como Él quiere que yo viva. Para eso tenemos al Espíritu Santo, que nos guía, que nos capacita, que nos adiestra. Para eso tenemos la palabra, el conocimiento. Para eso tenemos el ejemplo de Cristo, que nos santifica, que nos transforma, que nos hace entrar a un nuevo estilo de vida, y ese estilo de vida nos lleva a vivir en esas buenas obras que Dios espera, y esas son nuestras vestiduras blancas, limpias, sin mancha. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces nosotros, estando así, podemos reflejar la luz de Cristo al mundo que está en oscuridad, en tinieblas. Y bueno, lo importante de esto y por qué estamos hablando de esto es porque es así como debemos esperar la segunda venida de nuestro Señor, viviendo así. Vivir intencionalmente, esa es nuestra parte, poniendo nuestro mejor esfuerzo. Que Dios nos dé de su gracia. Él es la fuente de gracia. Y la misma gracia que nos salvó es la gracia que nos capacita para vivir como a Dios le agrada. Y bueno, esto para finalizar también me recuerdo de un Proverbios, aquí lo tenía. Proverbios 16, versículo 7, que dice:
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, nosotros podemos estar seguros de que tratando de tener una vida agradable a Dios, ¿verdad? Esforzándonos, siendo diligentes, esforzándonos por agradar a Dios, es garantía de paz, porque aún a los enemigos hace estar bien con Él. Definitivamente, yo espero que la reflexión de este tema y de estos versículos nos ayuden definitivamente nos ayuden a motivarnos a buscar diligentemente, como aquí dice, una vida santa y agradable a Dios. Repito, es una garantía. Y entender que Él es la fuente de ese carácter, que Él es la fuente de esa virtud, de todas esas cualidades. Sin su ayuda, sin su adiestramiento no lo podemos lograr. Esto es algo que solamente, exclusivamente los hijos de Dios pueden lograr. Y bueno, pues este es el mensaje. Espero que la reflexión ayude a motivarnos. En realidad es que el Señor sabe que necesitamos, Él utiliza muchas maneras para motivarnos a cuidar nuestra santidad. Una de esas formas que el Espíritu Santo, que Dios mismo utiliza para motivarnos, ¿qué te parece cuando nos dice: sin santidad nadie verá a Dios? Y yo creo que eso es una buena motivación para buscar una vida de santidad, una vida piadosa, una vida que le agrade a Él. Otro momento en que otra forma que Dios utiliza para motivarnos de hecho aquí adelantito en el versículo, en esta misma carta dice el apóstol Pedro: sed santos como Él es santo. Y es que el Señor se niega a tener comunión con el pecado. Definitivamente Dios aborrece el pecado, y yo creo que la muestra más clara está en la cruz del Calvario, como ahí el Señor vio a su Hijo sufrir. Era un ser infinitamente valioso, y todo porque se necesitaba un gran valor, un gran precio para poder pagar la deuda de toda la humanidad a causa de su pecado. Y Dios tuvo que hacerlo así. Entonces creo que ahí vemos muy claramente cómo Dios se niega a tener esa comunión con cualquier cosa pecaminosa. Entonces nosotros ahí hallamos una motivación para cuidar nuestra santidad. Y bueno, pues hermanos y hermanas, esto es lo que yo tenía para reflexionar, y espero que sirva de motivación, que sirva de aprendizaje de cómo nosotros debemos estar viviendo, de cómo nosotros debemos estar esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, les mando un abrazo, que Dios los bendiga, que los fortalezca, que nos fortalezca a todos y que añada virtud a nuestra vida. Hasta luego.